pasar tú. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo creo que ha sido una parte realmente extraordinaria, enormemente solemne, y ahora lo que queremos es bajar a la arena, ver cuáles son las evidencias, cuáles son los datos clínicos que disponemos en el momento actual, poder discutirlos, y para ello, pues aparte de las personas que componen la mesa, todos ellos también expertos, pues nos acompañan 13 personas que hemos invitado desde la Fundación Fernández Cruz, desde la Real Academia Nacional de Medicina de España, con el objeto de debatir, obviamente, pues no con la profundidad que nos gustaría, porque el tiempo es el que tenemos, pero lo que no cabe duda es que yo creo que con solvencia, porque todos ellos son personas que llevan años trabajando ya en el tema de la inmunoterapia. De modo que realmente con esta pequeña introducción creo que lo más importante es que conozcamos cuáles son las evidencias que tenemos en los tumores más importantes, cómo podemos seleccionar a los pacientes lo más adecuadamente posible para que el tratamiento se lo demos a los pacientes que se benefician, y obviamente también plantear cuestiones de futuro y ver realmente hacia dónde vamos en el tema de la inmunoterapia, como ya ha apuntado el profesor Honjo. Tenemos un tiempo para ello en esta mesa redonda en la que hay 7 temas. Tenemos un tiempo que viene a rondar entre los 10-15 minutos por cada uno de los apartados, y en el que participan pues un ponente que hará un estado del arte, habrá otra persona que será un discursor, y si vemos que vamos teniendo tiempo, pues indudablemente les invitaré a todos ustedes si quieren participar. En todo caso, tenemos finalmente un debate antes de terminar. Tendremos que terminar a las 6:30, porque luego a las 7 pues tenemos ya la sesión pública de nombramiento de académico de honor del profesor Tasuku Honjo. Y, en fin, sin más, vamos a comenzar con la primera presentación. Le rogaré también a la doctora Ruth que pues plantee ya problemas a partir de la segunda. Voy a introducir previamente la primera y vamos a ir pues de esa manera intentando enfocar cada una de las cuestiones. La mesa redonda se llama Evidencia en Oncología, Aplicaciones Clínicas, y el primer punto es aplicación clínica en el melanoma, que fue el primer tumor en el que, como ya hemos visto, realmente la inmunoterapia, la nueva inmunoterapia, comenzó a ser efectiva. Para eso contamos con el doctor Alfonso Berrocal, que planteará la problemática, y participan además también el doctor Luis de la Cruz, de Sevilla, y el doctor Salvador Martín Algarra, de Pamplona. De modo que, por favor, Alfonso Berrocal hace planteamiento desde ahí. Bueno, buenas tardes. Yo quería empezar agradeciendo al profesor Fernández Cruz y al profesor Díaz Rubio el haberme invitado a participar en esta reunión. Y como clínico que lleva más de 27 años dedicado al tratamiento de los pacientes con melanoma, quería aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Honjo los avances que han permitido el manejo de estos enfermos, porque, como veremos a continuación en las diapositivas que voy a presentar, son avances que han significado mucho en cuanto a supervivencia para estos pacientes. El que el sistema inmune tenía algo que ver con el melanoma es algo que conocemos hace muchísimos años y se basaba inicialmente en observaciones clínicas. Lo primero que se describió fue algunos casos de pacientes que tenían lo que se denominaba regresión espontánea. Su tumor era capaz de desaparecer solo y se sospechó que esto era mediado por el sistema inmunológico, y al mismo tiempo observábamos en la clínica que había pacientes que tenían manifestaciones autoinmunes, ya fuera desarrollo de vitíligo o, por ejemplo, los nebus halo, en los que se depigmentaba una zona alrededor de los nebus y que fue descrito inicialmente por Sutton. Años más tarde, después de estas observaciones clínicas, en el año 67, el doctor Lewis describió que en algunos pacientes con melanoma, cuando sacábamos su suero y lo exponíamos a pacientes con melanoma, se producía una citolisis, aparecía destrucción de las células, y fue la primera evidencia experimental que tuvimos de que el sistema inmunológico podía destruir células del melanoma, en este caso mediado por la inmunidad humoral, por anticuerpos.
A principios de los años 70 se describieron los infiltrados inflamatorios que tenían los tumores de tipo melanocítico y cómo esos linfocitos tenían actividad citotóxica y eran capaces de destruir células del melanoma, con lo cual no solo teníamos la involucración de la inmunidad humoral, sino que teníamos la involucración del sistema inmune celular de los linfocitos. Esto permitía tener las bases para intentar estimular el sistema inmunológico y conseguir resultados en los pacientes con melanoma. Lo primero que pudimos utilizar fueron las citoquinas. Este es el estudio inicial del Dr. Rosenberg con la interleuquina 2 y, aunque había una tasa muy bajita de respuestas, respondían entre un 5 y un 10% de los pacientes, podemos ver en la curva una característica que ha señalado el Dr. Honko, que es la horizontalidad de la curva de supervivencia, y los pacientes que responden parece que no vuelven a recaer. Las otras interleuquinas que pudimos probar, como el interferón alfa 2, no consiguieron efectividad citotóxica, aunque sí pudieron ser utilizados en el caso del melanoma en el tratamiento adyuvante para prevenir la recaída de los pacientes que se podían resecar. El primer avance significativo ocurrió, como se ha comentado anteriormente, en el año 2010. En el año 2010 se presentaron en la Sociedad Americana de Oncología los resultados de un fármaco anti-CTLA4, ipilimumab, del que en la actualidad tenemos un seguimiento ya muy prolongado de la curva de supervivencia. Este fármaco conseguía no solo alargar la mediana de supervivencia que teníamos hasta entonces, sino que a 3 años e incluso a 10 años de seguimiento, como tiene esta curva, vemos que el 20% de los pacientes continúan vivos y sin evidencia de la enfermedad, lo cual nos vuelve a hacer pensar que la inmunoterapia nos permitiría conseguir unos resultados a muy largo plazo en estos pacientes. El lucero que tuvo ipilimumab desgraciadamente duró muy poquito y solo 2 años después empezaron a aparecer resultados con fármacos anti-PD1. Esta diapositiva ya ha sido presentada, la ha presentado el Dr. Honko, y este estudio, lo que él no ha comentado es que fue un estudio que hubo que interrumpirlo. Estaba previsto reclutar un número mucho más importante de pacientes, pero el primer análisis interino que se hizo del ensayo demostró que no era ético continuar con este ensayo, dada la magnitud de la diferencia de supervivencia que había para los pacientes que recibían nivolumab respecto a los que recibían la quimioterapia. Esta es la situación que tenemos en la actualidad. Año 2010, un metaanálisis realizado por el Dr. Korn, con lo que obteníamos en los pacientes con melanoma con tratamiento con quimioterapia. Mediana de supervivencia 6.2 meses, 24 meses de seguimiento, solo un 10% de pacientes vivos. En la actualidad, con los fármacos anti-PD1, con un seguimiento de 60 meses, tenemos un 40% de pacientes vivos. Esto obviamente es un cambio que ha revolucionado el panorama del tratamiento del melanoma. Sin embargo, los médicos que nos dedicamos al melanoma no podemos olvidar que por encima de la curva todavía hay pacientes que no tienen beneficio. Hay un 60% de pacientes que desgraciadamente fallecen de la enfermedad. Tenemos un avance adicional que ha sido el uso de la inmunoterapia no solo en el tratamiento de la enfermedad metastásica, sino en el uso adyuvante para prevenir las recaídas, que es para lo que antes utilizábamos el interferón. 2 estudios han demostrado que es capaz de prevenir las recaídas, cualquiera de los fármacos anti-PD1, y que tienen beneficio en la supervivencia. Problema que tenemos es ese 60% de pacientes que no tienen beneficios, que desgraciadamente es porque tienen resistencia a la inmunoterapia, ya sea resistencia primaria o resistencia adquirida. La primera forma de abordar la resistencia ha sido las combinaciones. Algunas han sido infructuosas, como la que aparece arriba, epacadostat más pembrolizumab. Otras han sido más satisfactorias, como la de ipilimumab más nivolumab, que aparece abajo, que ha permitido incrementar numéricamente el número de respuestas y la supervivencia, pero esto sigue siendo nuestro gran problema. Y con esto yo creo que reflejamos todos los avances en melanoma. Bueno.
Muy bien, Alfonso. A continuación tiene la palabra el doctor Luis de la Cruz y a continuación Salvador Martín Algarra para que hagáis aquellos comentarios que consideréis oportunos con la experiencia que vosotros tenéis. El micrófono, por favor, o si quieren subir aquí arriba o pueden pasarle el micrófono. El agradecimiento al profesor Concha por, lógicamente, su presencia con nosotros y, evidentemente, ha sido una absoluta revolución este conocimiento generado y que sea, afortunadamente, trasladado a la clínica habitual a día de hoy. En el mundo del melanoma hay una cuestión muy interesante que ha comentado el profesor Berrocal, que es la cuestión de la adyuvancia. Estamos ya introduciéndonos en un escenario no solamente de tratamiento de la enfermedad diseminada, con una intención supuestamente paliativa, sino con una intención ya curativa de los tratamientos. Y es aquí en este punto donde probablemente también mayor interés tenga el manejo adecuado de las toxicidades, ¿no? Y esto es algo que nos interesa mucho como clínicos, como oncólogos, porque posiblemente un manejo óptimo de las toxicidades inducidas por la inmunoterapia sea lo que probablemente haga que también estos pacientes puedan no solamente vivir más, sino incluso llegar a ser curados gracias a la inmunoterapia, ¿no? Y es una toxicidad nueva, es una toxicidad inmunomediada que induce una serie de eventos autoinmunes que pueden llegar a ser, todos sabemos, yo creo que la mayoría de compañeros que hemos tratado con terapia anti-PD1 no es muy frecuente, pero cuando ocurre puede ocurrir con una alta severidad y puede inducir incluso fallecimientos, muertes tóxicas y requiere una curva de aprendizaje que es muy importante que este tipo de tratamiento sea manejado por especialistas con una alta experiencia, ¿no?, en este tipo de terapias. Entonces pensamos que probablemente concentrar el tratamiento con inmunoterapia en una serie de especialistas con realmente un buen expertise es algo fundamental y seguramente en ese escenario adyuvante o de tratamiento complementario en el cual posiblemente vayamos a curar a un 15-20% de esos pacientes con melanoma de alto riesgo, donde mayor importancia tenga ese correcto manejo. No sé si Alfonso o Salvador quieren hacer algún comentario adicional a este respecto. Bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo. Nosotros los clínicos que empezamos con melanoma empezamos con ipilimumab. Los fármacos anti-CTLA4 son bastante más tóxicos que los fármacos anti-PD1 y nos permitió pues desarrollar una experiencia en el manejo de las toxicidades inmunomediadas. Obviamente los fármacos anti-PD1 tienen un potencial de toxicidad menor. Los efectos adversos son mucho menos frecuentes y los efectos adversos graves afectan entre un 8 y un 10% de los pacientes. Pero los fenómenos adversos inmunomediados pueden ser incluso letales, pueden ser extraordinariamente graves porque cuando damos rienda suelta al sistema inmunológico es capaz de destruir a su propio huésped. El manejo debe ser obviamente por especialistas que estén muy habituados al uso de la inmunoterapia y esto es lo que permite la solución de las toxicidades que, por otra parte, casi siempre son reversibles en el menor tiempo posible y con el máximo beneficio para el paciente. Doctor Martín Algarra, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento al profesor Fernández Cruz y al profesor Díaz Rubio, así como expresar el privilegio que supone tener al profesor Onyo entre nosotros. Junto a eso quiero decir quiero felicitar al ponente y quiero decir a los presentes que hay un mensaje implícito en lo que ha presentado el doctor Berrocal. Y el mensaje implícito es la modestia. ¿Por qué digo esto? Pues porque los avances que ha habido en melanoma no han tenido parangón, creo yo, en la historia de la oncología. Y ha sido además el modelo en donde se ha desarrollado, ha sido la plataforma básica de lanzamiento de fármacos que, como bien se ha dicho en las ponencias anteriores, han cambiado completamente el paradigma del tratamiento oncológico. Dicho esto, quiero decir que no se ha acabado ya
el tratamiento de melanoma. Quizá no estamos en la cresta de la ola, pero el protagonismo que supone abrir la sesión en la Real Academia, en la Fundación Fernández Cruz, deja bien claras que sin ninguna duda melanoma es ahora mismo un modelo a seguir, no solo en el desarrollo de la investigación clínica, sino también en el modo sociológico de avanzar la ciencia, de avanzar la oncología. El trabajo conjunto, trabajo multidisciplinar, trabajo de distintos equipos, trabajo translacional, como bien sabe mi querido amigo y compañero el doctor Melero, y el trabajo en colaboración con la industria han hecho que el desarrollo de la terapia inmunológica en pacientes con melanoma sea un éxito. Quiero acabar diciendo que para todos nosotros ese es el único objetivo. Al igual que el profesor Onjo ha mencionado, los pacientes. Gracias a usted, gracias a su desarrollo. Y tengo que decir con modestia, pero también con orgullo, que gracias al trabajo coordinado de muchos clínicos, hoy día, también en España, hay muchos pacientes con melanoma metastásico que no tenían ninguna opción curativa, que no diremos que están curados, pero que por lo menos viven muchos años, y eso ha sido gracias a su trabajo pionero. Gracias. Una pregunta para los tres de manera telegráfica, muy rápida. La inmunoterapia, los anti-PD1, incluso los anti-CTLA4, ¿están indicados en todos los pacientes con melanoma metastásico? ¿O tenemos que hacer algún algoritmo en función de la existencia de mutaciones a otros niveles? Bueno, este es el caballo de batalla que creo que tienen todos los demás especialistas, aparte de nosotros, con el manejo de la inmunoterapia. La inmunoterapia todavía no hemos encontrado ningún marcador que sea óptimo que nos permita seleccionar cuáles son los pacientes que van a tener beneficio. Se han utilizado en melanoma, se han utilizado los mismos que en otros tumores, se ha utilizado la expresión del ligando de PD1 por diferentes inmunistoquímicas, se ha utilizado la carga mutacional, se han utilizado marcadores genéticos de activación del sistema inmune, pero ninguno ha sido un marcador perfecto que nos permita seleccionar el tratamiento. Lo abordaremos en todo caso luego, pero hoy por hoy todos deben recibir tratamiento. Me quería referir a aquellos pacientes que tienen mutaciones en BRAF. Perdón. Entonces, los pacientes que tienen mutaciones en BRAF, la situación que tienen es de dos opciones terapéuticas. Podemos utilizar una terapia dirigida y podemos utilizar la inmunoterapia frente a ellos. Los estudios que nos van a permitir contestar cuál es la secuencia óptima de tratamiento están realizados, han completado el reclutamiento de pacientes, pero no van a ser analizados hasta final de 2020, con lo cual hasta principio de 2021 no vamos a ser capaces de saber si es mejor empezar con inmuno y seguir con terapia dirigida o el proceso inverso. La tendencia actual está siendo a utilizar inmunoterapia porque afortunadamente la inmunoterapia es un tratamiento muy poquito tóxico, produce supervivencia a largo plazo y tenemos unos resultados preliminares que nos hacen sospechar que podemos interrumpir el tratamiento, cosa que no podemos hacer con la terapia dirigida. Y esto favorece de momento el uso de la inmunoterapia respecto a la terapia dirigida. Muy rápido, de manera también telegráfica. Duración del tratamiento. Paciente que está respondiendo, ¿cuánto tiempo lo tenemos que tratar? Salvador Martín Algarra. Esto sin ninguna duda es uno de los temas ahora mismo más relevantes para nosotros. Micrófono. Reconocer también que los diseños de los primeros estudios se hicieron con la idea de no parar la medicación, de parar solo en el caso de toxicidad o progresión, porque se anticipaba que progresaría en todos los pacientes. Y hemos visto con sorpresa que muchos pacientes sobreviven y hoy día los diseños de los estudios con inmunoterapia se hacen con 2 años de tratamiento. No así, tengo que decir, con las terapias dirigidas, que se hacen de modo mantenido. En cualquier caso, un hecho también extraordinariamente relevante y que se reflejó en los primeros estudios en pacientes con melanoma es que incluso pacientes que habían tenido toxicidad que obligaron a parar el tratamiento, algunos de esos pacientes con muy poca dosis de inmunoterapia son también largos supervivientes. De ahí el que ahora el planteamiento, digamos, básico sea 2 años de tratamiento en pacientes con anti-PD1. Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos avanzando algunos temas que indudablemente van a salir con otros tumores y si tenemos tiempo en la discusión general pues los abordaremos, ¿verdad?